Muy buenas, les habla el doctor Correa, siguiendo sobre el video de la creación del hombre. Ya les he mencionado que en Génesis 1 dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes, según su género, y la tierra y animales de la tierra según su especie. Quiere decir que Dios entonces creó animales de géneros y animales de especies. Y creó Dios los grandes animales marinos. Creó Dios las aves del cielo y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza creó Dios. Cuando nosotros leemos sobre Charles Robert Darwin, que escribió en 1859 El origen de las especies, se basó de que las evoluciones de los animales estaba basado en una selección natural. Déjenme decirles que para poder hacer un estudio científico específico de cualquier investigación que uno quiere realizar, tenemos que hacer estudios basados en lo que dicen los científicos, estudios observacionales, ya sean descriptivos o analíticos o estudios experimentales. Todos los estudios conllevan a hipótesis. Yo creo que, o voy a encontrar tal razón, para posteriormente hacer mi teoría de lo que yo encuentro en mi investigación científica, ya sea observacional, analítica o experimental. Charles Darwin solamente hizo un estudio observacional descriptivo. Él describió lo que él veía. No hizo ningún estudio experimental, ni hizo ningún estudio analítico, ya sea estudios de casos y controles o estudios de cohorte, para determinar y ver si lo que él pensaba en su hipótesis era cierto, porque se iba a comprobar con hechos experimentales según lo que él pensaba de lo que él creía. Solamente hizo observaciones. Vio unas especies, vamos a ponerle como una iguana, en la cual una iguana era semejante a la otra iguana, pero tenía ciertas características un poco diferentes. Y él dijo y pensó que eso era una evolución, una estructura que había evolucionado. Y así fue señalando diferentes especies que él observaba y solamente señalaba que esas especies habían evolucionado. No hizo un estudio de casos y controles, en la cual debió colocar a esa iguana en un ambiente específico y a la otra iguana dejarla en su ambiente. Si ese ambiente específico que yo coloco una iguana o un reptil o cualquier animal comienza a presentar evolución en su estructura, entonces yo podría decir: esa estructura evolucionó para adaptarse al medio ambiente, cosa que no sucedió. Por consiguiente, entramos en la severidad, en la aceptación de que Dios creó todas las especies como Dios lo ha determinado. Algunas especies han desaparecido, ya sea por mano del hombre o por mano natural. Asimismo, como desaparecieron los gigantes sobre la tierra, asimismo han desaparecido ciertas especies de menor magnitud o de menor tamaño. Pero queda entendido que todas las especies las hizo Dios y que Darwin no hizo ningún estudio experimental, ningún estudio analítico específico. En cuanto a la creación del hombre, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Como les decía, es como mirarse en un espejo, y cuando yo miro al espejo estoy viendo mi imagen. Cuando Dios veía al hombre, se veía a él, o sea, en estructura similar, semejante, características similares a él. Por consiguiente, la imagen de Dios es la imagen del hombre. Dios no permite que ningún hombre, ya sea alfarero, ya sea tornero, pintor o escultor, haga una imagen
de Él, o una imagen de los profetas, o una imagen de cualquier santo que nosotros hemos conocido, o una imagen de un animal, o una imagen del sol, de la luna, de los astros, de lo que está abajo en la tierra, encima de la tierra y sobre ella. No lo permite. Lo encontramos hacemos las referencias bíblicas en Deuteronomio 4:15, que dice Dios: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en el medio del fuego, hablando la referencia del pueblo de Israel, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza. Hablamos de la imagen y la semejanza, de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás. Éxodo 34, no te harás dioses de fundición. Deuteronomio 27:15, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición. Abominación es a Jehová o a Yahvé, obra de manos de artífice, y la pusieres en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Cuando Cristo estuvo con los apóstoles en la tierra, que ahí estaba Pedro, ellos le preguntaron: Señor, enséñanos a orar. Cuando él les dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Miren que la oración es dirigida al Padre. La oración no es dirigida a Cristo, no es dirigida a ninguno de los profetas. La oración es dirigida directamente al Padre, a Dios. ¿Por qué? Porque el Padre le dijo a Jesucristo: siéntate a mi diestra hasta que ponga los enemigos por estrado de tus pies. Quiere decir que Cristo está esperando, sentado a la diestra, hasta que todos los tiempos y los medio tiempos se determinen cuando Dios diga y lo mande nuevamente a la tierra. Entonces la petición es al Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces hay que pedirle al Padre en nombre de Jesucristo para que Él cumpla las cosas. No se puede hacer petición a más nadie, porque Cristo nos enseñó solamente esa petición y esa oración que es dirigida al Padre. El hombre, como imagen de Dios, no puede construir a Dios. El alfarero no puede construir a Dios. El tornero, el pintor o el escultor, porque la imagen de Dios es el hombre. ¿Cómo la imagen, imagínense, cómo la imagen va a ser o va a construir al creador de la imagen? No puede ser. Pero cuando nosotros le comenzamos a señalar a la gente sobre las imágenes, entonces la gente comienza a pensar: ya está hablando en contra de las imágenes, a saber de qué religión es. No, señor, eso está escrito en la Biblia. Deuteronomio 4:15, Éxodo 20, Éxodo 34, Deuteronomio 27. Y miren, les voy a señalar un capítulo y un versículo de la Biblia en Hechos 10, versículo 24. Dice las Escrituras así: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró a Pedro. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro, el apóstol Pedro, estando
vivo aquí en la tierra, siendo la piedra angular, la piedra en la cual se va a edificar la iglesia de Dios, estando vivo, Cornelio era un gentil. Cuando decimos gentil y judío, gentil es aquel que no proviene de la descendencia de los israelitas. Cornelio era un gentil, no era israelita. Por consiguiente, Dios mandó a Cornelio para que le hablara las cosas de Dios. Pero cuando Cornelio le vio, Cornelio se arrodilló, dice la Biblia que le adoró. Y Pedro le dice, levántate, porque soy hombre. Si Pedro, estando vivo, está diciendo al hombre que se levante, que no lo adore, que no le pida nada, ¿por qué nosotros le vamos a estar pidiendo a una imagen de Pedro? ¿O por qué nosotros le vamos a estar pidiendo a una imagen de Pablo? ¿O por qué nosotros le vamos a estar pidiendo una imagen de María? No puede ser, porque todos ellos son imagen de Dios, son salvos por Cristo. A ellos no se les puede pedir porque ellos también van a esperar la redención de Cristo. La redención solamente la da Cristo en la cruz del Calvario. Por consiguiente, al que hay que pedirle es al Padre en nombre de Jesucristo. Eso es el aspecto bien importante. ¿Qué pasa? Cuando nosotros leemos la Biblia y encontramos los mandamientos de Dios, y nosotros podemos ver, y cuando dice la gente cómo se formó la iglesia se formó con los apóstoles. Cuando estaban los apóstoles, los 12 apóstoles, estaban los sacerdotes levitas, para aclararle a ciertas personas. Los judíos tienen 12 tribus de Israel, 12 hijos nacidos de Jacob. De esos 12 hijos nacidos de Jacob, a cada hijo tiene un nombre, y de ahí nace todo el pueblo de Israel con las 12 tribus de Israel o los 12 hijos de Jacob. Uno de los hijos de Jacob se llamaba Leví, y a ese Dios le ordenó, a ese y toda la descendencia de los levitas, que fueran sacerdotes. Ellos tenían que abogar por el pueblo, pedirle ante el tabernáculo de Dios, ante el lugar santo, por la redención de los pecados del hombre. Pueblo de Israel, tribu de Leví, Antiguo Testamento. Había un sumo sacerdote, que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Había un lugar en el tabernáculo que se llamaba el lugar santo, y el otro lugar más adentro se llamaba el lugar santísimo. Los sacerdotes entraban, solamente los sacerdotes comunes entraban al lugar santo, y los sumos sacerdotes, más allá que los sacerdotes, entraban en el lugar santísimo y daban ofrenda de machos cabríos, de corderos, por los pecados de él y por los pecados del pueblo de Israel, una vez al año. Y ahí entonces hacían la redención con la sangre del cordero, para que el pueblo de Israel fuera limpio, porque la persona permanecía en su pecado si no se hacían los sacrificios de estos animales. Viene la concordancia directa de que Cristo, con su sangre, exactamente en el mismo periodo de la Pascua judía, que le hice referencia en los otros videos, los videos 1, 2 y 3, que le hice referencia que la Pascua judía se estaba celebrando más o menos en el mes de marzo. En la Pascua judía se mataba al cordero por la redención del pecado del pueblo, en ofrenda de que Dios lo había sacado de la esclavitud de Egipto. Cuando se mataba ese cordero, el pueblo era limpio. Cristo, exactamente la noche anterior, había sido atrapado y había sido capturado y había sido preso. La Pascua, el día que entraba la Pascua, era el día siguiente, pero entraba a las 3
de las 3 a las 6 de la tarde. A las 6 se cerraba el día para entrar entonces el día 15, que era la Pascua judía. Cristo exactamente fue crucificado en la hora novena o la hora nona, que yo le hice referencia, que era a las 3 de la tarde, y murió hasta la hora sexta. Y se cumplió entonces que Cristo estuvo el primer día, muerto. El segundo día, que era el sábado, parece que fue un viernes, y resucitó al tercer día. Entonces se cumplió las escrituras. Tuvo muerto en el día a las 3 de la tarde, que es el primer día, tuvo muerto, entre comillas, el sábado, y resucitó al tercer día. Entonces, Cristo es la figura que nos representa a nosotros y que nos da a nosotros la entrada a Dios, porque el sumo sacerdote entraba a Dios a hablar con Dios, se daba el permiso de Dios para que hablara, intercediera por el hombre. Cristo es el que intercede por nosotros. Ningún santo intercede por nosotros. El único que intercede por nosotros ante el Padre es Cristo. Enséñanos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Mire que la referencia es al Padre nuestro. Cornelio le adoró a Pedro. No, levántate porque yo también soy hombre. Entrando entonces a los mandamientos que Dios tiene en Éxodo 20, que son los mismos mandamientos, la cual se nos ha enseñado por muchos años. Acuérdense que se determinó que la Iglesia Católica escogiera un mismo sistema israelita de sacerdocio, los cuales ya no existen los sacerdotes, porque el templo de Israel fue destruido y actualmente no va a ser construido, porque está en el área palestina, en el área israelita, pero en el área de los musulmanes, y difícilmente ese templo volverá a ser construido. Por consiguiente, no hay tabernáculo en el cual un sacerdote pueda abogar y hacer ofrendas por el pueblo, porque ya esa ofrenda la hizo Cristo por nosotros. Entonces el concepto del sacerdocio fue eliminado. Ya no existe sacerdote. Existen entonces los profetas, los apóstoles, los obispos, los maestros. Lo que determina con el Nuevo Testamento, 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14. Cuando vemos los mandamientos que se nos ha enseñado a nosotros, los mandamientos católicos, nos dice e inicia con el primer mandamiento que nos señala aquí, que dice la Biblia. Vamos a buscarlo por aquí. No tendrás, amarás a Dios sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento que encontramos en la Iglesia Católica. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Faltaría el primer mandamiento que dice las Escrituras en Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No aparece el primer mandamiento que verdaderamente Dios dio al hombre, y era que inicia con no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ya? Ese es el primer mandamiento. Después vienen los otros mandamientos que dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, como segundo mandamiento católico, y se clasifica como tercer mandamiento, que está en Éxodo 20. Dice, el mandamiento católico, santificará las fiestas. No está escrito en Éxodo. En Éxodo dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Mandamiento católico, honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás,
no cometerás actos impuros. El honrar a tu padre y a tu madre, sí está. No matarás, sí está. No cometerás actos impuros, no está en los mandamientos de la Biblia. Dice, no cometerás adulterio. Ese es el que dice en las Escrituras. No robarás, sí está en la Biblia. No darás falso testimonio ni mentirás. El que dice en las Escrituras es, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Es casi similar. Dice, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Uno de los mandamientos católicos no está en las Escrituras. Dice, no codiciarás los bienes ajenos. En las Escrituras dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, a la casa, ni cosa alguna de tu prójimo. Bienes no solamente, también a la casa, a la mujer de tu prójimo. Entonces encontramos que son 4 mandamientos correctos que están escritos en Éxodo 20, 3 mandamientos más o menos correctos y 3 mandamientos totalmente agregados, que eso está en Éxodo capítulo 20, versículo 1, 2 en adelante. Hago también la referencia que cuando nosotros vamos a respetar a Dios o a conocer a Dios, la guía de nosotros es la Biblia. No existe otra guía. El hombre puede decir muchas cosas, pero el hombre se equivoca mucho y tiene errores. Entonces, ¿por qué no leer las Escrituras y basarnos en lo que dice las Escrituras para no cometer estos errores como los hemos señalado aquí? ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha enseñado continuamente que estos son los mandamientos de Dios, cosas que no son así, porque eso no lo dice la Escritura. ¿De dónde se han sacado estos mandamientos si no está escrito en la Biblia? La Biblia es nuestra guía, la Biblia es nuestro sistema de doctrina en la cual Dios nos está señalando qué es lo que Él quiere del hombre, qué es lo que Él quiere de su imagen, qué es lo que Él quiere para el comportamiento adecuado del hombre, no en base a lo que se nos ha enseñado. Y por ahí existen también otras doctrinas de otras iglesias que también enseñan cosas erróneas, pero fácilmente nosotros podemos encontrar la respuesta verdadera siguiendo y leyendo las Escrituras de Dios. Por consiguiente, vamos a basarnos en las Escrituras. Hago también la salvedad que les voy a hacer referencia a ustedes es con relación a las Escrituras que nosotros conocemos. Las Escrituras que nosotros conocemos, o sea, las Biblias, todas las Biblias provienen de pergaminos, de escritos hechos por los antiguos en arameo, en griego y en hebreo. Fueron traducidas posteriormente la Biblia. Entonces el arameo, el hebreo y el griego fueron las escrituras, fueron los escritos que se escribieron de que Dios determinó y nos enseñó todas las palabras de Él para nuestra enseñanza. En el año 1551, un impresor francés llamado Robertus Stephanus publicó la Biblia en 1560 con capítulos y versículos. La Biblia verdadera no tiene capítulos ni tiene versículos. Fue agregado en el año 1560, siglo XVI. Los capítulos fueron agregados por Stephen Langton y eso fue en el año de 1200, más o menos 1207. Y después en 1560
fue que se publicó la primera Biblia con capítulos y versículos. Utilizamos los capítulos, versículos porque nos ayuda en parte para decir, bueno, lo encontramos en Éxodo capítulo 20. Mire que es una referencia. Lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, en los Hechos 10, versículo 24, sobre el caso de Pedro con Cornelio, donde Pedro le dice, levántate, porque yo también soy hombre, no me adores. Hechos 10, versículo 24. Podemos usar los capítulos o versículos, no estoy diciendo que no, pero tengamos el conocimiento que la Biblia no tiene capítulos, la Biblia verdadera no tiene capítulos, ni tiene versículos, que es una ayuda que el hombre ha creado para tener más fácil el conocimiento y encontrar dónde escribió Dios tal cosa o dónde habló Dios tal cosa. Entonces es importante que nosotros sepamos con relación a la Biblia. Si alguien escribe una Biblia sin capítulos y sin versículos, no pueden decir ustedes que está mal, es lo correcto, miren, porque las Biblias no tienen capítulos ni versículos. Entonces, partimos de ese punto de que por allí encontrará a un escritor, a un hombre dogmático de las Escrituras que pueda decir, voy a hacer la verdadera Biblia sin capítulo y sin versículo, y es lo correcto. Por el momento, todas las Biblias que nosotros conocemos tienen capítulos y tienen versículos. Esperemos que estas enseñanzas les sirvan a ustedes y los guíen para tener un mayor conocimiento sobre la creación de Dios y sobre la creación de los animales y cómo Dios ha hecho con el hombre para que le siga y le sea fiel. Hasta luego.